O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Examen del Fondo Monetario Internacional a las políticas de Javier Milei que Argentina ha superado con nota. Veámoslo. Esta semana el Fondo Monetario Internacional ha publicado su primera evaluación del desempeño macroeconómico de la Argentina a raíz del nuevo préstamo que recibió el país el pasado mes de abril. Se trata de evaluar cuán bien lo ha hecho macroeconómicamente el país durante los últimos meses para decidir si desembolsan o no el siguiente tramo del préstamo, de 2.000 millones de dólares. Y como ahora vamos a ver, la evaluación es por lo general muy positiva y de hecho esos 2.000 millones de dólares del siguiente tramo del préstamo han sido desembolsados. Comencemos analizando los grandes logros que el Fondo Monetario Internacional destaca de la reciente gestión macroeconómica de Javier Milei. Según el Fondo Monetario Internacional, el gobierno central registró un superávit primario acumulado en términos de caja de aproximadamente el 0,8% del PIB hasta mayo, prácticamente sin cambios con respecto a los niveles de 2024, superando en 0,1 puntos porcentuales de PIB la meta indicada para el programa de mayo, es decir, que el gobierno de Javier Milei ha logrado más superávit del que le exigía el fondo. De hecho, en este gráfico se observa con mucha claridad el salto que da el saldo presupuestario primario de Argentina desde que Javier Milei llega a la presidencia, de tener un déficit presupuestario de en torno al 2-3% del PIB a contar con un superávit de en torno al 1% del PIB. Y estamos hablando únicamente del déficit o superávit fiscal. Si contabilizáramos el cuasi fiscal, estaríamos hablando de un déficit de en torno al 13-14% del PIB antes de Javier Milei y ahora mismo de un equilibrio presupuestario o, como destaca el Fondo Monetario Internacional, como mucho un déficit del 1% del PIB. Además, y a este respecto, el fondo también destaca que el superávit presupuestario ahora mismo se está manteniendo gracias al crecimiento de los ingresos fiscales, vinculado al relanzamiento de la actividad económica, y no tanto porque sigan los recortes del gasto en términos absolutos. Este resultado ha estado sustentado en una fuerte recaudación, con un aumento acumulado del 10% interanual en términos reales, excluyendo el impuesto país, así como en los esfuerzos continuos por reducir subsidios y contener el gasto en salarios y en inversión. Estos esfuerzos están ayudando a compensar el impacto negativo sobre los ingresos de la menor recaudación por impuestos al comercio exterior registrada a comienzos de año, así como el aumento del gasto en pensiones resultante de la fórmula de indexación vigente por inflación. De hecho, el gasto primario real ha aumentado alrededor de un 6% interanual tras haberse contraído un 28% en 2024. Esto es sobre todo consecuencia del aumento del gasto en pensiones. Y algunos, desde el Congreso de la República Argentina, todavía quieren incrementar más el gasto en pensiones para justamente enterrar este superávit presupuestario primario y, por tanto, volver a hundir a la Argentina en el caos económico. Segundo logro que destaca el FMI, la política monetaria se mantiene suficientemente restrictiva como para apoyar el proceso desinflacionario. Las condiciones monetarias se mantienen endurecidas y esto respalda el régimen cambiario y sustenta el proceso de desinflación. Más en concreto, y como podemos ver en este gráfico, el M2 transaccional privado y la base monetaria han evolucionado en términos generales conforme a lo programado. Vamos, que se han cumplido los objetivos de evolución de los agregados monetarios. Aunque aquí también encontramos la mayor crítica del fondo a la evaluación macroeconómica de la Argentina durante los últimos meses. Y es que dice que esta evolución conforme de los agregados monetarios se ha producido principalmente debido a una expansión de los activos internos netos y no a un aumento de las reservas internacionales netas. En concreto, se inyectó liquidez en pesos mediante un refinanciamiento parcial de los títulos en pesos que vencían,
de la deuda pública que vencía, dado que los bancos demandaban más liquidez para aumentar los préstamos al sector privado. Dicho con otras palabras, el Fondo Monetario Internacional querría que la base monetaria y el M2 transaccional privado hubiesen aumentado más o menos como han aumentado, pero porque el país acumulase más reservas internacionales netas y no porque se hubiesen adquirido títulos de deuda pública con los depósitos que el Tesoro tiene en el Banco Central. Pero en buena medida justifica que esto haya ocurrido. ¿Por qué? Pues porque como el crédito bancario al sector privado está volviendo a crecer con fuerza, los bancos, que en Argentina se dedicaban históricamente a comprar deuda pública y a nada más, están dejando de comprar toda la deuda pública que sale al mercado para refinanciar los vencimientos. Y por tanto, para completar esa refinanciación, lo que desde el gobierno argentino llaman punto Anker, es necesario que entre el Tesoro con sus depósitos que había acumulado previamente en el Banco Central de la República Argentina. Pero aún así el FMI sí que insiste en que de cara a los próximos meses habrá que incrementar los esfuerzos por acumular reservas internacionales, básicamente dólares, en el balance del Banco Central. Tercer logro, como consecuencia de los dos anteriores, de esa política fiscal restrictiva y de esa política monetaria restrictiva, el progresivo control de la inflación. Como vemos en esta secuencia de gráficos, el Fondo Monetario Internacional dice que después de haberse incrementado en abril, la inflación cayó drásticamente hasta mínimos de los últimos 4 años. Y esto, en el contexto de salida del cepo cambiario y de flotación del peso, un peso que durante los últimos meses, y como ya estudiamos en un vídeo anterior, se ha depreciado en el mercado exterior, esto sugiere que al menos de momento se está produciendo una muy limitada traslación de la depreciación cambiaria a los precios internos. Lo vemos en este gráfico. Las barras azules claras son la depreciación del peso y las barras azules oscuras la inflación interna. Y a partir de abril lo que observamos es que el peso se ha depreciado mucho más que la inflación interna, lo que significa que la Argentina está ganando competitividad exterior, es decir, que el tipo de cambio real se está depreciando. Y además, el Fondo Monetario Internacional señala que a raíz de todo lo anterior, las expectativas de inflación continúan cayendo, lo que sugiere que a medio plazo la inflación será aún menor de lo que es hoy. Cuarto logro, el fuerte crecimiento económico, lo que muchos esperarían de una política fiscal restrictiva y de una política monetaria restrictiva, como las que hemos mencionado antes, y que han llevado a un control tan contundente de la inflación, como el que también hemos mencionado. Lo que uno esperaría de todo esto es que el crecimiento económico estuviese hundido y estancado, pero esto no ha sido así. El Fondo Monetario Internacional señala que la actividad económica sigue mostrando signos de resiliencia, aunque se observan ciertas señales de moderación. La economía creció un 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025, impulsada por una recuperación de la demanda interna mayor de la prevista y a pesar de una caída transitoria en marzo. El PIB real se sitúa, atención a lo que dice el fondo, el PIB real se sitúa ahora cerca de máximos históricos, con una utilización de la capacidad instalada en torno al 60%. Aunque aquí llega la advertencia del fondo y que es relevante de cara al potencial de crecimiento futuro de la Argentina, aunque esta recuperación ha sido desigual. La agricultura, la energía y la minería siguen liderando, mientras que la construcción y la industria manufacturera todavía están rezagadas. Los indicadores de alta frecuencia apuntan a una cierta moderación de la actividad y de la demanda desde finales de abril, en línea con la desaceleración en la creación de empleo y el crecimiento de los salarios reales. Vamos, que la economía argentina ya ha recuperado todo lo que había perdido como consecuencia de los ajustes a comienzos de 2024, el PIB argentino está ya muy cerca de sus máximos históricos, que no se alcanzaron en el año 2023, sino antes. La economía sigue creciendo, aunque a tasas más moderadas que en los trimestres anteriores, y sobre todo, todavía existe margen de crecimiento en sectores como la construcción y la industria. Pensemos que la mayor parte de esta caída de la actividad en construcción y en industria se debe, por un lado, al fin de la obra pública y, por otro lado,
a la falta de competitividad de mucha industria manufacturera, no solo porque fuera anticompetitiva en sí misma, es decir, protegida, por ejemplo, a través de regulaciones y aranceles, sino también porque durante los meses anteriores el tipo de cambio real apreciado restaba competitividad exterior a esa industria manufacturera argentina. Pero ya hemos visto que ese tipo de cambio real durante los últimos meses se ha depreciado con bastante intensidad, lo que permite apuntar a una cierta recuperación de la actividad industrial a través de la exportación. Y de hecho, este es un quinto logro que menciona el Fondo Monetario Internacional. Las exportaciones no energéticas han mostrado un buen desempeño. También las energéticas. De hecho, Argentina está viviendo un boom exportador de energía, pero aquí desagrega las no energéticas para no contaminar el análisis agregado de las exportaciones del boom energético argentino. Los volúmenes exportados de exportaciones no energéticas han aumentado un 4% interanual, respaldados por una mayor estabilidad macroeconómica, una reducción de los impuestos a la exportación y las menores barreras a la importación de inputs. Las exportaciones agrarias se vieron impulsadas por una cosecha de trigo superior al promedio, que compensó una cosecha más débil de maíz debido a las lluvias intensas, y por una aceleración en las liquidaciones antes del vencimiento de los incentivos fiscales a la exportación de soja y maíz. Recordemos que hace poco estos incentivos fiscales se convirtieron en permanentes. Las exportaciones manufactureras se vieron beneficiadas de un aumento interanual del 40% en minería, principalmente oro, así como de un cierto crecimiento en equipo de transporte, maquinaria y productos químicos. Hasta el momento, el aumento de los aranceles en Estados Unidos ha tenido un impacto limitado. Y sexto logro, este crecimiento económico, en parte acompañado por el buen desempeño de las exportaciones, ha conducido a una muy intensa reducción de la pobreza. El fondo habla de grandes reducciones de la pobreza, hasta alrededor del 31% de la población en el segundo trimestre de 2025, desde más del 50% en el primer semestre de 2024. Y de hecho, el director ejecutivo del Fondo para la Argentina señala en este informe que los avances en el plano social han sido igualmente transformadores. Más de 10 millones de personas, incluidos aproximadamente 1,7 millones de niños, han salido de la pobreza gracias a una asistencia social mejor focalizada, una menor inflación y un crecimiento económico sostenido, proyectado en un 5,5% para 2025. En definitiva, saneamiento monetario y fiscal, fuerte reducción de la inflación, crecimiento económico sólido apoyado por una mayor competitividad exterior y una muy intensa caída de la pobreza. Con este cuadro macroeconómico, ¿cuáles son, según el Fondo Monetario Internacional, los principales riesgos e incertidumbres de la economía argentina? Pues en esencia, las elecciones de medio término del próximo mes de octubre, donde si el gobierno de Javier Milei no consiguiera una contundente victoria, gran parte de todos los logros alcanzados hasta el momento podrían verse enterrados. A este respecto, señala el Fondo Monetario Internacional, las incertidumbres políticas y las presiones de gasto, procedentes de fuera del gobierno, han aumentado de cara a las elecciones legislativas de medio término previstas para octubre. La campaña electoral se ha intensificado, incluso para las elecciones legislativas a nivel provincial. En este contexto, el Congreso Nacional Argentino ha propuesto y aprobado recientemente nuevas iniciativas de gasto costosas orientadas a aumentar las pensiones por jubilación, las pensiones por discapacidad y las transferencias a las provincias, con un coste cercano a 1,5% del PIB. El presidente Milei ha anunciado que vetará estas medidas para preservar el ancla fiscal y los avances en estabilidad macroeconómica. Además, en caso de que el veto sea revertido por una mayoría de 2/3 en ambas cámaras del Congreso, el Ejecutivo planea impugnar estas iniciativas ante los tribunales. Por tanto, la resolución de estas medidas probablemente tomará tiempo, posiblemente más allá del mes de octubre. O también con respecto a la inversión exterior en Argentina, dice el fondo. La inversión extranjera directa en Argentina sigue siendo débil, probablemente porque los inversores están esperando a los resultados de las elecciones legislativas de medio término en octubre. Y por último, respecto a la volatilidad cambiaria, señala el fondo.
En el frente interno, la posible volatilidad cambiaria previa a las elecciones de medio término podría poner a prueba las aún incipientes reservas externas de Argentina. En general, por tanto, los riesgos para las perspectivas económicas de la Argentina continúan inclinándose a la baja, impulsados por un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, así como por las dificultades para implementar el ambicioso programa de reformas, especialmente en el periodo previo a las elecciones legislativas de medio término. En definitiva, durante el último año y medio, Argentina ha avanzado muchísimo en su estabilización y saneamiento macroeconómico, pero las políticas peronistas que pueden implementarse desde el poder legislativo, especialmente si el peronismo saca un buen resultado en las elecciones de medio término, amenazan con tumbar todas estas reformas y todos estos ajustes que han permitido que la Argentina crezca reduciendo la pobreza y reduciendo la inflación. Aún fuera del poder ejecutivo, el peronismo es el principal riesgo país de la Argentina.